más de uno. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Estás feliz? ¿Estamos a gusto? ¿Estamos a mitad de la semana? Y bueno, pues ya empieza a haber como caos en las calles por las navidades y por las compras y esto. Pero bueno, tenemos que hacernos de momentos todos los días, de momentos en donde estemos con nosotras mismas, con nosotros mismos. Estar en el centro es muy importante para que no te lleve el caos, para que no te abrumen las fiestas navideñas. Permítete estar un rato contigo misma, contigo mismo. Esta noche vamos a hablar de algunos tips que tienen que ver con un lenguaje muy especial. Algunas veces mis pacientes yo les digo que independientemente que tengan mucha ansiedad, problemas de pareja, depresión, que tomen en cuenta sus sentidos y que empiecen como a experimentar con sus sentidos. Y uno de estos sentidos es el oído. Entonces, hay tareas que hacer para escuchar voces, para escuchar música, para escuchar, para poner en juego el sentido del oído y ver qué sucede con tu cuerpo y con tus emociones. Las músicas, los diferentes tipos de música nos remiten a diferentes emociones y también nos pueden ayudar a sanar. Entonces esta tarde también tarde-noche, vamos a tener un invitado muy especial que se llama Alberto Acero. Él es musicoterapeuta y tiene un centro en Guadalajara de musicoterapia. Entonces vamos a platicar con él y estate muy al pendiente para que nos digas qué te va pareciendo, si tienes alguna pregunta que hacerle. Aprovecha que es un experto en musicoterapia y nos puede ayudar muchísimo. ¿Cómo estás, Alberto? Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy gracias por esta invitación. Gracias Estoy a muy ti feliz por de venir. estar aquí y pues adelante. Adelante, empecemos. Vamos. ¿Qué es la musicoterapia? Pues la musicoterapia es una disciplina, una especialidad más bien multidisciplinar de la salud mental que utiliza la música o partes de elementos de la música que pueden ser el ritmo, pueden ser la melodía. Y que puede actuar en conjunto con otras formas de psicoterapias, sí, claro. Con el mismo objetivo, pero siempre que es lograr un más alto bienestar personal, ¿sí? y más profundo. De hecho, en este sentido es una forma muy profunda de intervención porque nos permite como que de brincar el aspecto lingüístico casi, sí, no claro, verbal, más bien, y entrar más directamente y más inmediatamente en contacto con nuestras emociones, que recordemos son motores muy fuertes en nuestros comportamientos, ¿no? Finalmente, yo siempre les digo, mira, tú puedes estudiar doctorados, maestrías, lo que quieras, tener muchísimo conocimiento. Si no contactas con tus emociones, estás un poco perdido en la vida. Es. Y finalmente, cuando tomas decisiones, la tomas con tus emociones. Entonces más te vale estar en el centro y contactar con tus emociones, ¿cierto? Exactamente. Y lo que pasa frecuentemente es que es un capítulo de nuestra vida que se nos va por completo, ¿no? Esto es un gran problema y creo poder decir que es una constante de muchos problemas, llamámoslos psicológicos, llamámoslos como sea, existenciales más bien, pero siempre hay esta componente de haberse desconectado de sus propias emociones. Y es curioso que ya se sabe que hay algo que se llama inteligencia emocional y que parece que es aún más, digamos, más efectiva, entre comillas, que nuestro cociente intelectual, ¿no? Y que nos guía de forma mucho más intensa que nuestros conocimientos, que nuestros razonamientos, que sabemos tienen mucho poder, pero frente a una emoción fuerte, mi razonamiento, yo puedo ser Aristóteles o Platón, pero ahí me quedo. El razonamiento se queda al lado y la emoción es la que rifa en ese momento. Exactamente. Eso es lo que sucede. Exactamente. Entonces, si tú escuchas que habla bonito, pero un poco extraño, es que nuestro invitado es italiano.
maneja muy bien el español y aparte yo he hablado con italianos y de repente ustedes hablando en italiano y yo en español nos entendemos. Es muy parecido porque tiene como las mismas fuentes grecolatinas, claro. ¿no? Latinas, ¿no? En este caso. Y nos entendemos bastante bien, pero él viene de Torino, tiene 4 años viviendo en Guadalajara y bueno, maneja bastante bien el español. Pero pues es importante decirlo, ¿no? Es un honor conocerte y tenerte aquí. Al contrario, muchas gracias. Y aparte nos acabamos de enterar que tenemos consultorios así como con una cuadra de distancia. Son estas cosas que bueno, pues llenan el entonces día, ¿no? Vamos a tenerlo seguido aquí como invitado especial en el programa para que tú aprendas más de estas maneras nuevas, novedosas y muy lindas de adquirir una salud emocional y una salud mental mejor, para que te sientas bien cada día, para que puedas tomar decisiones libremente, sin todos los prejuicios que nos dan los pensamientos, que finalmente los pensamientos y el razonamiento son uno de nuestros principales enemigos. Nos revuelven la vida, nos revuelven la manera de tomar decisiones y nos hacen sufrir también. Entonces, estate muy al pendiente y danos una llamadita. Nos vamos a ir a un pequeño corte, pero enseguida regresamos. Ya estamos de nuevo contigo, ya regresamos. Estamos platicando con Alberto Acera, que es musicoterapeuta y filósofo. Entonces vamos a ver desde cuándo utilizamos la música para sanar. Pues, ¿qué nos puedes platicar? Porque es padrísima la historia, ¿no? Saber aquí el argumento es muy interesante, porque la musicoterapia como disciplina de la salud mental, se puede decir que es reciente, ¿no? Es mucho más reciente de la psicología científica, ¿no? Le lleva como un siglo, ¿no? Sin embargo, es un redescubrimiento, es un recalentar algo que ya se conocía desde hace miles y miles de años, ¿no? Hay que tomar en cuenta, y esto es sumamente importante para entender de qué se trata y también los alcances de la disciplina, que cuando hablamos de la musicoterapia, finalmente estamos hablando de una aplicación o varias posibilidades de aplicaciones de los fenómenos sonoros, donde con fenómenos sonoros entiendo también el comportamiento de uno hacia los sonidos, no simplemente el hecho pasivo de estar escuchando, ¿no? Como algo que se practica desde los orígenes de la humanidad, ¿no? Yo creo que la cosa, quizá la imagen más clara de este discurso está en nuestro cerebro mismo, porque nosotros tenemos, es muy curioso, la música, si lo vemos desde una perspectiva darwiniana, Darwin se preguntaba, dice, bueno, yo por dónde he ido en el mundo he visto músicas diferentes, comportamientos musicales diferentes, pero de que me quede claro, de que sirva esta cosa, yo no sabría decir, lo dejo pendiente, ¿no? Oliver Sacks partió desde los mismas bases. Sin embargo, pensamos en la inversión natural que hay en nuestras habilidades musicales. Cada uno de nosotros nace con unas habilidades musicales que anteceden el lenguaje, y estas habilidades están colocadas en diferentes lugares del cerebro, diferentes lugares también históricamente hablando, o sea, niveles evolutivos del cerebro diferentes, no nada más en la zona cortical. Sí, claro. ¿No? Y todas estas áreas se activan precisamente con la música. O sea, quiere decir que hay un desgaste, entre comillas, ¿no? Un desgaste muy grande por parte del cerebro en la actividad musical, lo que nos hace pensar que en realidad tiene que ser una actividad, una habilidad muy, muy importante para la supervivencia del individuo y de la especie y para la misma adaptación. Y luego pensamos a la medicina. Pues la medicina hasta el siglo, no sé, XV, XVI máximo,
se expresaba casi en términos musicales, porque había un concepto, que era el concepto de armonía, que era un concepto musical y que valía en la política, valía en la ética, valía a donde fuera, inclusive en la medicina de aquellos tiempos, y que duró 2000 años porque andaba junto con la teoría de los humores, y que decía, bueno, nosotros somos sanos o somos enfermos según que estamos en equilibrio con algo de nosotros mismos. Entonces, si yo padezco la X enfermedad, es porque muy probablemente, era teoría médica, hay algo que se descompuso en este equilibrio y yo como médico tengo que recuperar, resanar este equilibrio, y uno de los canales posibles era precisamente la música, ¿no? Pero hay que decir también una cosa, es que la música se vivía de una forma muy diferente de cómo se vive ahora, ¿no? Esto, bueno, otro tema que a lo mejor tratamos a rato, ¿no? Sí, porque la música era real, ¿no? La música, sí. Era hecha, era elaborada ahí mismo, y ahora es por medio de aparatos electrónicos. Exactamente. Se me viene ahora, coherentemente con lo que estamos diciendo, si van a ver, estaba haciendo películas del siglo XVII, ando completamente perdido. Cuadros, telas de estas épocas. Es muy recurrente ver imágenes de familias, obviamente nobles, porque era quien iban a hacer retratos, ¿no? Que están, por ejemplo, alrededor de una mesa, con una vela, y con una copa de vino, por ejemplo, con muchos objetos, y que están dialogando entre ellos con el medio de instrumentos. Claro. ¿No? Obviamente tenían una formación para hacerlo. Esto es muy interesante. Por ejemplo, se utilizaba mucho una forma de improvisación sobre una cosa que se llamaba bajo continuo, ¿no? Y bajo ostinado. O sea, se tomaba una línea melódica muy breve, muy sencilla, con notas largas, tranquilita, y uno, generalmente quien manejaba el instrumento más bajo, iba enunciando esta melodía que luego se quedaba en el bajo, y a turno los demás entraban improvisando coherentemente sobre esta misma melodía. Ahora imaginámonos lo que va a pasar en una hora, ¿no? Claro. Vamos a ver entonces un universo realmente hecho por sonidos que representan efectivamente el momento, la vivencia experiencial de ese momento de la persona. Desde mi punto de vista, esto es uno de los aspectos más importantes que hay que recrear con la moderna o no moderna musicoterapia. Claro. Sí. Qué bonito, qué interesante. Ahí está como la parte medular de por qué podemos expresarnos a través de la música y por qué podemos sanar a través de la música. Y estoy hablando de sanación emocional, pero tal vez también de sanaciones físicas. Si utilizamos este argumento que tú acabas de decir y lo que yo estoy estudiando, que tiene mucho que ver, en la biodescodificación, y entonces te da un sentido muy importante porque te hace que estés en la realidad, que no estés disperso en pensamientos, que estés en el aquí y ahora, y eso es estar en el centro, y eso alivia, y eso cura, y eso sana, eso es muy importante. Entonces debe haber sido muy, pues una experiencia muy rica, ¿no? Sí. Que cada quien improvisara, que cada quien sacara de acuerdo a sí mismo. De acuerdo a sí mismo. Sí, porque era lo bonito del juego, donde entraba el individuo y entraba la sociedad, entre comillas, o sea, el grupo, la familia, los amigos, porque cada uno se estaba expresando según él mismo, porque estaba improvisando algo, pero al mismo tiempo esta improvisación pasaba bajo reglas, y estas reglas eran patrimonio colectivo, y entonces eran un factor de socialización muy importante, era un entenderse también, ¿no? ¿Qué diferencia ahora que se reúne un grupo de amigas y todas están chateando, ¿no? Sí, exactamente. Y luego ya se despiden y dicen, bueno, a ver cuándo nos vemos, hasta la semana que entra, y nunca ni siquiera se hablaron, ¿no? Sí. O en grupos de repente un chat a otro, ¿no? Estoy aburrido, ya vamos, ¿no?
Sí, en lugar de tener una interacción humana como las que se tenían en ese momento, ¿no? La tecnología nos ha ayudado a muchísimas cosas, pero también nos ha aislado. Sí. Entonces tenemos que darle un juego a esto y saber que estos encuentros colectivos de familia, de grupo y esto, que como no había tele, ni había cine, ni había otras cosas, bueno, pues estos eran entretenimientos como muy saludables, ¿no? Para estos grupos humanos, ¿no? A lo mejor sabemos mucho de que esto se daba en las cortes, en la aristocracia y esto, pero tal vez porque solo se ha escrito de ellos. Pero sí, no, claramente sabemos que se hacía en la calle, todos lados, en la calle, sí, los juglares, no sé, debe haber mucha historia de la vida cotidiana, por ejemplo en Europa, que ya se han escrito más libros, que esto se utilizaba en muchos otros contextos, ¿no? Bueno, pues está padrísimo este programa, no nos has llamado, te doy los teléfonos 31 22 11 90 y 36 47 18 83, o mándanos un WhatsApp para que nos digas qué te está pareciendo el programa. Yo estoy fascinada, a mí me está pareciendo padrísimo. El WhatsApp para que nos mandes un mensaje es 333-822-3208. Nos vamos a otro pequeño corte, pero enseguida regresamos. No le cambies. Qué maravilla escuchar a Ruth, es maravilloso cómo toma algunas partes de algunos libros muy lindos, algunos antiguos, otros modernos, y nos hace soñar con sus palabras. Vamos a continuar con nuestro programa, con nuestro invitado Alberto Acero. Estábamos diciendo que la musicoterapia se ha utilizado a través de los siglos para dar a las personas, a los hombres y a las mujeres, posibilidades de recreación, de sanación, Nos estabas hablando de las reglas que había cuando improvisadamente se introducían diferentes cantos. ¿Algunas de esas reglas? Bueno, aquí entraríamos en el territorio técnico de la composición musical. Alguna de estas reglas, bueno, primero las reglas fundamentales de la armonía, o sea, la consonancia, ¿no? Tenemos que estar en el mismo contexto armónico, ¿no? Sí. Desarrollar entonces los mismos acordes, la misma forma del discurso, pero tal vez hay un otro aspecto que en esta época se practicaba mucho, que se llamaba imitación, ¿no? La imitación, musicalmente hablando, se puede decir que es el principio de la técnica compositiva del contrapunto, que es la técnica más compleja que hay de escribir la música. Pero fuera de esto, en realidad, es una técnica de pasarse un tema desde una persona hasta el otro. O sea, funciona en este modo. Sí. Estamos en este contexto desde antes, donde hay esta línea melódica al bajo que luego se vuelve el piso, ¿no? Sí. Luego hay alguien arriba que improvisa, digamos, un tema, ¿sí? Cuando este tema termina, alguien más retomará este mismo tema, lo cual implica una habilidad importante, porque requiere también de estar reconociendo primero, ¿no? Decodificando lo que está pasando afuera, lo que está haciendo el otro, y reproducirlo muchas veces en otro instrumento, muchas veces en otro intervalo. Es bastante obvio entonces qué cosa pasaba a nivel relacional. Era un constante, estar al pendiente. Claro. ¿No? La música era un constante tener todos los sentidos bien abiertos, para estarnos comunicando. Yo ayer, a este propósito, ayer en una sesión
vi precisamente, eran dos personas y vi precisamente que había un problema de conexión entre las dos. O sea, hacían la tarea de forma perfecta, ¿no? Sin embargo, llegaban en momentos, no estaban bien conectadas. Entonces, en un primer momento dije, bueno, vamos a resolverlo a nivel cognitivo, ¿no? Entonces, haciéndolo como ejercicio de sincronicidad. Y bueno, y el problema ahí quedó, ¿no? Porque sí, entendemos, sin embargo, no. Y entonces digo, bueno, vamos con otra cosa. Abrimos los sentidos y nos conectamos por el medio de la respiración. Sí, Fue el momento en el que sin un conocimiento previo, llegamos a hacer la misma cosa. Cosa que ahora tenemos que reaprender cuando antes era algo automático. Exacto. Era como más natural. Exacto. ¡Qué maravilla! Fíjate cómo hemos ido llevando el programa hasta este momento, que está maravilloso, y cómo la falta de comunicación en la pareja podría aliviarse muchísimo, sanarse con la música. A veces no necesitamos hablar, a veces necesitamos sentir al otro, estar atento al otro, para ver cuál es su música. Estamos dos personas que supuestamente queremos estar ahí porque nos amamos y queremos hacer el amor. Y hacer el amor no es tener una relación sexual penetrativa. Hacer el amor es estar para el otro. Hacer el amor es tener conciencia de mí misma, pero también estar al pendiente del otro. Y recíprocamente, ¿no? Entonces es maravilloso cómo a través de la música podría hacerse. Exactamente. Es una cosa muy padre, pues. Exactamente. De hecho, lo que estamos hablando hace ratito, ¿Sí? pues introduce precisamente claro. este tema, porque cuando estamos hablando de estos temas musicales, que estas ideas musicales abstractas entonces, ¿no? Que no tienen ningún sentido lingüístico, verbal, pues estamos hablando precisamente de un nivel de atención. Uno, hacia nosotros mismos. Primero. Dos, hacia el otro. Y tres, hacia el sistema. Porque el sistema en este juego se está constantemente recreando y está poniendo en discusión, sin discutirlas abiertamente, sus mismas reglas. Ahora imaginámonos el potencial de estas dinámicas que se pueden extrapolar del ambiente musical en la dinámica de pareja, ¿no? Claro. Donde se supone que estamos en un proyecto a largo plazo, donde se supone que, como decía, ¿no? Queremos estar ahí, queremos hacer cosas y sin embargo no partimos desde un contrato ante un notario que, bueno, entonces vamos a quedar... No, es algo que se tiene que recrear constantemente. Y luego, cómo la pareja influye sobre el ambiente externo. Son todas cosas que requieren que nuestros sentidos estén súper abiertos. ¿No? Súper abiertos. También otra cosa me llamó la atención de lo que estaba diciendo antes, es que a veces no necesitamos hablar. No, es que a veces nos hace daño. No solo no necesitamos. No nos entendimos, ¿no? Sí, claro, Necesitamos recuperar una dimensión no verbal, ¿no? Y bueno, ahí entra lo que se hace, por ejemplo, en terapia de pareja, en musicoterapia, que es precisamente, ahora nos olvidamos de estos conceptos, en el sentido de la palabra, perdón, y vamos a descubrir de qué otra forma podemos hacernos sensibles, abrirnos hacia nosotros mismos y el otro, quien está ahí, para evolucionar en un sentido común que sea al mismo tiempo cerrado hacia el ambiente y abierto, pero a producir efectos positivos en el ambiente. O sea, el ambiente no es algo que tenemos que vivir como una imposición, sino sabemos, también los biólogos lo dicen, ¿no? Ok, bueno, nos vamos a ir a otro cortecito, esto está riquísimo, no te pierdas este programa, enseguida volvemos. Ya estamos de nuevo contigo, estamos platicando, soy Carlota Tello, estamos platicando con Alberto Acero y nos estaba diciendo precisamente de esto tan natural, tan... como de la pareja y todo lo que podríamos llegar a compenetrarnos más, para ser más felices, para estar más viviendo esta relación de pareja que de por sí es difícil, ¿verdad? Pero
maneras, sin hablar, de estar con el otro, de estar con la otra, ¿no? Y de poder entendernos y de poder comunicarnos como en otros niveles, ¿no? En eso estábamos, perdón, y se nos vino el corte y tuvimos que irnos un poquito, pero ya estamos aquí. Pues sí, de hecho, este es el punto fundamental, ¿no? Y quizá es también una forma de ver la vida, ¿no? De ver la vida, finalmente. Claro. Una forma de ver la vida muy humilde, puedo utilizar esta palabra, Claro. ¿no? Como que estar al pendiente de nosotros quiere decir estar al pendiente de algo que finalmente nunca llegaremos a conocer por completo. Claro. ¿No? Y menos el otro. Y menos al otro. Entonces, en realidad caminamos por ahí así con toda la inseguridad del mundo y que nos pertenece. A mí me encanta, por ejemplo, siempre recordar las ideas de Jung. Sí, claro. ¿No? Las ideas de Jung claro. que finalmente nos lanzan adentro de la psicología, dentro de la psicoterapia, conceptos que están completamente fuera del control del individuo. O sea, él nos enseñó ya hace un siglo prácticamente casi, a sacar cuentas con un pasado que nos rebasa por completo. Ahora, este pasado que nos rebasa por completo, que está dentro de nosotros, está inscrito en nuestras células, en nuestro cerebro y todo, está inscrito también en nuestra forma de relacionarnos con y por medio de la música. Claro. ¿No? Porque nosotros, lo que decíamos antes, nuestro cerebro se activa muchísimos centros nerviosos con el simple hecho de estar escuchando la música, ¿no? Y esto será por algo, ¿no? Sí. Hay una herencia que es enorme. Pues vamos viendo una cosa, ¿no? ¿Qué papel tenía la música, ¿no? En las celebraciones, inclusive en los rituales dichos catárticos. Hay muchas literatura griega sobre esto, por ejemplo. Rituales catárticos, ¿de qué servían? Pues servían para liberar emociones, liberar emociones, ¿no? Y el paso entre el ritual catártico de liberar las emociones, abrirse hacia los dioses, y abrirse hacia la sexualidad, pues ahí estaba, era un paso muy, muy pequeño. O sea, todos estos aspectos estaban englobados, ¿no? En lo mismo. La sexualidad no era algo que estaba afuera del contexto del sacro. No, al contrario, era sagrada. Y la música siempre ahí estaba, ¿no? Como medio para quitar tensiones, para quitar inhibiciones, para confrontarnos con la fisicidad. ¿Por qué con la fisicidad? Porque el ritmo de un tambor, aparte de ser un ritmo que se escucha, es un ritmo que se siente en la piel. Sí, claro. No, tiene vibraciones. La vibración, o sea, la música no es simplemente algo que entra por los oídos y por ahí se va a saber a dónde. Se pega, está por todos lados, ¿no? Sí. Y esto era algo muy, muy importante, ¿no? Que está, lo repito, está adentro de nosotros. Es algo que nosotros podemos con la terapia o con actividades enfocadas a esto, pues volver a descubrir estos aspectos y volvernos mucho más ricos finalmente, porque vamos a tener un repertorio mucho más grande de formas de comunicarnos inclusive con nosotros y de entendernos, ¿no? Entonces esto es algo muy importante. Y ahí entonces entraría otro discurso, aún más pegado a la pareja, ¿no? Porque seguramente hay por ahí una pregunta, si dice, sí, bueno, pero ¿qué música será más adecuada como fondo, por ejemplo, en una relación? Pues ahí les voy a decepcionar, porque la receta no la tengo.
para nada. Okay. Es más, la receta no existe. No existe. ¿Por qué? ¿Por qué no existe? Bueno, porque si cada uno de ustedes puede funcionar un tipo de música, seguramente no le funciona uno de Nueva Zelanda de los años 40. ¿No? O quién sabe. O quién sabe, ¿no? No, esto seguramente no. Seguramente. O sea, esto sabemos muy precisamente que hay patrones diferentes, que hay diferencias culturales que hay que respetar. Sin embargo, pero ahora sí los voy a hacer felices tal vez. ¿Que no sea acaso más interesante entender la relación con la música como una relación de búsqueda? La verdad, o sea, a lo que voy es que la música adecuada para subrayar un determinado momento, pues es la música que es adecuada para mí. Bueno, pero estamos en dos, ¿verdad? Bueno, entonces ya somos dos personas, entonces será una para mí, la otra será para el otro. ¿Y cuándo empieza pero la dinámica de relación? Cuando otra vez empezamos a mantener firmes las dos identidades, pero vamos a buscar un terreno común. Claro. En este caso, en este momento, es cuando se abre aún más el territorio de la relación. Se abren los confines. Sí, claro, porque hay posibilidades inmensas de comunicación ahí. Exactamente. Inmensas. Exactamente. Y entonces sucede algo, que nosotros como pareja estamos construyendo el ambiente que está alrededor de nosotros, el ambiente en el cual vivimos y en el cual estamos disfrutando de nuestra intimidad. Claro. ¿No? Nada es peor, yo creo, que pensar que, hay que, algo que me asustaría mucho, que alguien después de escuchar el programa y yo saliendo con, que esta pieza sería fantástica, pues llega con su pareja y dice, y ahora a huevo te vas a meter esta cosa. Y el otro dice, no, es que a mí no me gusta esto. A mí no me gusta esto. O sea, a mí, mira, ¿sabes qué? Me voy mejor una chelita y ya olvídate de mí. Pues eso sería el efecto. No hay que buscar una receta de cocina, no hay que buscar un fármaco que sea para todo mundo. Mejor, hay que entrar en un proceso. ¿No? En un proceso. Esto es algo, otra vez digo, muy importante, porque le entra otro concepto, que es el concepto de respeto de uno mismo. Claro. ¿No? El sentido, que luego es el sentido de cualquier forma de psicoterapia finalmente, ¿no? Es que yo quiero hablar de mi individualidad. Claro. Que no me vayan a salir que yo tengo que ser así, porque entonces no voy a la psicoterapia. No, y aparte eso no es. Exactamente, eso no tiene nada que ver. Esto, al contrario, yo tengo que entrar en un contexto en el que me descubro, entiendo cosas, aprendo algo sobre mí, sobre la relación, sobre X cosas. Sobre la coherencia. Exactamente, y lo sé poner en práctica. Claro, ¿no? Exacto. Y sé, pero caminar con mis piernas. Claro, perfecto, padrísimo. ¿Dónde estás? Háblanos de tu centro, del centro de musicoterapia. Pues, ¿dónde estás? ¿Cuál es el teléfono? Si alguien quisiera buscarte, ¿cómo le hacemos? Si alguien quisiera buscarme, yo lo tengo que leer en mi tarjeta, porque en mi cabeza no... tiene recursos muy escasos, entonces muy bien. Hasta mi nombre lo tengo que leer aquí. Bueno, nosotros estamos en Colonia Providencia, en calle Puerto Callao, 2511. Teléfono 3311 64 93 75. A ver otra vez, 3311 64 93 75. Perfecto. ¿Sí? Y por cualquier cosa, pues tenemos una página que pueden consultar y que es www.centrodemusicoterapia.org. Entonces, si tienen mayor interés para conocer a Alberto, conocer lo que hace, de verdad, yo tengo alguna experiencia con musicoterapia y es algo maravilloso, de verdad. Entonces, démonos una vuelta a su centro para ver qué más podemos encontrar para cada día estar más sanos, amarnos más a nosotros mismos y de esta manera poder amar a la pareja. Muchísimas gracias, Marichuy, por llamarnos. Me llamó a mi celular y Paulina también. Que Dios las bendiga y muchísimas gracias por escucharnos.
Buenas noches y nos escuchamos mañana en punto de las 7. Muy buenas noches.